¿Oís eso? Son los miles de almas que gritan para veros combatir. Salid ahí fuera, pero no luchéis por ellas. Hacedlo por vosotras. Demostrad que habéis desafiado las rígidas costumbres de todo un imperio. Vencer el miedo a morir, porque si la muerte os alcanza, viviréis como ejemplo de todas las mujeres. Gladiadoras, publicada por Planeta, Juan Tranche, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo charlando sobre gladiadoras. Pues un placer, todo un descubrimiento. Yo no recuerdo haber visto o conocido que existieran gladiadoras como tal. A lo mejor claro. Sí que hemos visto alguna representación, pero no es el caso. Pero lo daban todo por la introducción que hemos hecho. Sí, claro, de verdad que al final a mí me resultaba bastante curioso que todos hemos oído hablar de gladiadores y que no se hubiese hablado de ellas. Entonces es un poco como surge la idea de escribir una novela. Yo tengo una pasión enorme hacia el mundo de los gladiadores y quería contar la historia de estas mujeres que no solo lucharon por su vida en la arena, sino que desafiaron las fuertes y rígidas costumbres de todo un imperio, ¿no? Eso es, porque además las mujeres de clase alta, su función era traer hijos, cuidar del marido, respetar al hombre que tenías cerca, sí. Y tu vida era esa. Exacto. Pero eso para ellas, pero digamos que esa otra clase, las prostitutas, las esclavas y las gladiadoras estaban todas casi en el mismo grupo, ¿no? Sí. Se las trataba como escoria y además eran repudiadas por la sociedad. Exacto, es decir, los romanos diferenciaban a las mujeres en esas dos clases que has definido maravillosamente. Es decir, por un lado tenemos a la fémina, que era la mujer de clase alta, una mujer cuyo comportamiento tiene que ser ejemplar, que tiene que ser intachable el trato dentro y fuera de casa, que no dé nada y haga nada que manche la reputación y el nombre de la familia. Y por contra, tenemos a la mujer. La mujer es una mujer de condición baja. Esclavas, bueno, peor que esclavas incluso, por ejemplo, eran las infames, es decir, que eran estas gladiadoras, estas prostitutas, actrices, todas aquellas personas que de alguna manera utilizaban su cuerpo para entretener a los romanos, pues esas eran consideradas la clase social más baja. Yo lo he querido más o menos a través de las protagonistas contar un poco cómo era esta situación, porque curioso que decimos que eran las mujeres libres y sin embargo ni siquiera tenían la libertad de poder elegir con quién casarse, con quién hacer muchas cosas, ¿no? Por tanto, era mi principal objetivo contar esas dos clases sociales que había dentro de las mujeres y pues hacerme eco de ellos. En tu novela hay tres personajes, tres mujeres que al final deciden llegar a ser gladiadoras, ¿no? Defines a una de ellas y dices: criarse como una romana y ser esclava que ansiaba ser libre, hacer pan cada mañana, preparar el fuego, cuidar de su amado y sus hijos, vivir esa clase de vidas que se espera de una mujer romana. Era lo que ansiaba Helena. Sin embargo, ella tenía otras intenciones. Claro, es verdad que ella, ¿cuál es digamos que en cualquier esclavo, en cualquier esclava, realmente, si lo analizamos, ¿cuál era el objetivo que podían tener a lo largo de la vida? Conseguir la manumisión, que era cuando conseguían la libertad. Es decir, cuando el dómine, muchas veces a su muerte, solía coger y decir manumito, es decir, le doy la libertad a todos mis esclavos. Helena lo único que quiere es tener una vida como la de cualquier mujer romana, y ni siquiera eso se le permite, ¿no? Entonces yo quería narrar esto, que muchas veces, también a veces, pues queremos o no podemos llegar a alcanzar algo que puede ser algo tan sumamente básico como una vida normal. Exactamente, una vida normal. Una vida normal. La ancianidad encubierta para seguir viviendo y evitar el látigo o la muerte. Un final que se aproxima con el único miedo de dejar de ver a su nieta. Un personaje, para mí, entrañable. Era la idea. O sea, la idea era que al crear a la abuela de Helena, sí, todos sintamos digamos que, pues ese sentimiento que tenemos hacia nuestros abuelos. Yo siempre tengo un respeto enorme, ¿no?, por la gente mayor que ha vivido tanto, que se puede aprender tanto de ellos. Y yo quería narrar esa típica escena, ¿no?, de que hemos podido, espero, vivir todos, que es cuando tu abuela, ¿no?, como que te protege mucho más, ¿no? Sí. Dicen que los padres crían y los abuelos malcrían. Entonces, a veces, ¿no? Entonces yo quería contar sobre todo ese apego que tenía Helena hacia su abuela y que tanto le cuesta superar la muerte del único vínculo que tenía con algo que se puede llamar humanidad. Además era con la que quizá sabía realmente qué vida quería para ella. Sí. Que además venía curioso, ¿no? Yo quería contar también que venían de una posición que había sido alta. Exacto, sí, y ellos eran romanos. Efectivamente, es decir, es verdad que cuando en Bitinia, pues básicamente dentro de la documentación yo vi que había sido como 200 años antes, es decir, que era cuando y demás intentan rebeliarse contra el yugo romano, que lo utilizo dentro de la novela, pero sobre todo yo, pues eso, quería contar que
pues había gente que luego ya se consideraba romana, a pesar de que su pasado y su descendencia no lo fuera, porque era lo que buscaba la romanización. Intento contar en la novela, también ocurría aquí en España. Es decir, cuando Roma montaba un poblado, por ejemplo, Emérita Augusta, ¿para qué era? Para romanizar todo lo que había al lado. Es decir, oye, mirad lo que trae Roma. Roma trae acueductos, Roma trae infraestructura, Roma trae espectáculo, Roma trae tal. Entonces, poco a poco esas descendencias se van sintiendo cada vez más romano. Claro, la abuela le cuesta aceptarlo, pero es el sino que quiere, quiere Elena, ¿no? Ya lo creo. ¿Cómo luchaban las gladiadoras? Las gladiadoras, por lo que sabemos, ya hablando lo que es un poco históricamente, sí, no debía de existir ningún tipo de diferencia con los hombres. Es verdad que, al ser mucho más escasas, probablemente solamente había un tipo de gladiador que luchaba contra otro tipo de gladiador igual. Es decir, dentro de los gladiadores había como muchos diferentes y tipos de gladiadores. Estaba el murmillo, que es el que todo el mundo conoce del escudo largo, el retiario, que es el de la red, y luego había un gladiador que era el provocator. Y el provocator lucha con un escudo un poquito más corto, y es un combate muy espectacular. Y ese solamente lucha contra otro gladiador igual, contra otro provocator contra provocator. Por tanto, se cree que las mujeres, dado que eran muy escasas, todas lucharían con la panoplia de provocator, que entonces serían provocatrices o provocatrix. Entonces luchaban con una panoplia, para que nos entendamos, con un casco. Es el único gladiador que puede tener una pieza en el pecho que le tape. Para no ir a pecho descubierto. Efectivamente, que se llama cardiófilax, ¿vale? Y sobre todo por los golpes sucios, porque como es muy rápido, para evitar golpes que hicieran que el combate durara poco, pues probablemente lucharan con ese tipo. Ahora bien, sí que sabemos que las esclavas probablemente lucharan sin ningún tipo de protección, es decir, porque el objetivo de las gladiadoras al principio, ¿cuál es? Pues tiene un fin sexual. Exacto. Entonces, básicamente los hombres... Provocar, sí. 2000 años no han cambiado mucho tampoco la mentalidad de los hombres. Estoy segura. Entonces, ellas luchaban un poco también porque al principio probablemente que la presencia de las mujeres al principio sería un poco este atractivo sexual. Es decir, es como vemos a mujeres haciendo cosas que están haciendo los hombres, pero además tenían una fascinación sexual tal, no solamente las mujeres, sino también los hombres, que tú fíjate que a lo mejor esta comunión entre la vida y la muerte, cuando los espectadores salían, había un tipo de prostitutas y prostitutos que eran los fornices, que se ponían porque sabían que salían con ansias de sexo. Entonces, de hecho, de ahí fornices viene la palabra fornicar. Entonces, salían precisamente por eso, que es una de las labores, o una de las, dentro de lo que es la prostitución, que trato también con una de las gladiadoras, que estáis. Pero, por ejemplo, para que veas esa fascinación. O, por ejemplo, también tenemos fantasías sexuales, porque nos ha llegado una lucerna del Museo de Arles, en Francia, en el que se ve a un hombre haciendo el amor con una mujer vestida de gladiadora. Sí. Una clara fantasía sexual. Entonces, al final es verdad que, pues esto, seguramente que esa fascinación sexual ya dio paso a que las mujeres lucharan en la arena. O sea, ya no solamente es imaginárnoslas, sino que queremos verlas. Todo el mundo. Claro, al final es lo que te digo, que no hemos cambiado tanto. Espectáculo, tal cual. Claro, no había tantos porque los gladiadores en realidad eran reclutados de la guerra. No todos, decir, no todos. Igual que pasaba con las mujeres, que eran las féminas y que eran los Molière, las Molière. En el caso de los hombres había dos tipos de acceder a la gladiatura, porque no te daba más remedio, esclavo, pero bueno, por lo menos tenían la posibilidad de estar bien alimentados, de tener un sueldo, y además luego, una vez que les daban la rudi y la libertad, ya eran superestrellas y podían vivir holgadamente, ¿no? Como se ve en el caso de de los gladiadores, que es Probus. Pero también en el caso de ellas, pues imagínate, todavía peor, ¿vale? Pero había un tipo de gladiador que era, bueno, no era un tipo, ¿no? Sino que los autorati. ¿Qué era un autorati? Un autorati es un ciudadano o ciudadana romana que deja la ciudadanía para convertirse en gladiador. O sea, si ya gladiador es ser infame, imagínate un autorati. Porque es como, ¿quién en su sano juicio hacer eso? Va a querer dejar de ser un ciudadano para convertirse en un gladiador o gladiadora? Y de hecho, fíjate si sabemos que ellas también lo hicieron, porque hay dos prohibiciones. Una del año 11 y otra del año 19 que prohíbe a las mujeres hacer esto. Por tanto, la práctica debía de ser, si no habitual, sí que debía de ser algo que empezaba a ser preocupante. Por eso lo prohíben. Esos son los peores. O sea, si había una peor, es aquel que abandona la ciudadanía y para convertirse en gladiador. Y le movía no sé, le motivaba aquella lucha. Pues le motivaba a lo mejor, mira, hay un gladiador que se convirtió en autorati para pagar sus deudas. Por ejemplo. Es decir, tengo muchas deudas, ¿cuál es lo único que me queda? De hecho, además, tenemos una cita curiosísima de un par me parece que eran amigos y luego se convierten en cuñados. La cita es enorme, en el que están en un hotel y les roban. Y la única manera en la que pudieron conseguir dinero para poder volver a Roma fue haciendo un combate de gladiadores en el que se pedía que podía salir gente del público. Cuando solamente es un combate, no eres infame. O, por ejemplo, para, de alguna manera, vengar la muerte de alguno de los gladiadores que han matado. Es decir, imagínate que yo tengo un gran amigo que es gladiador, muere en la arena o gladiadora,
Y yo digo, yo quiero retar a ese gladiador porque quiero Vengar vengarme. esa muerte, Eso sí. para los romanos era maravilloso, o sea, para que veas como la doble moral que Sí, muchas sí, sí, veces sí. tenían con algunas cosas. Ya lo ¿no? creo. Roma 124, año 124 después de Cristo. Dices, la noche amenazaba con caer sobre la ciudad eterna. La oscuridad, acompañada de una fría niebla, iba envolviendo las calles. Desde ese momento, solo las prostitutas, sus clientes, los borrachos, todo aquel que no sentía apego por su vida, poblaban esos callejones de asesinos y ladrones. Estoy hablando de Octavia, vulnerable, porque es otra parte de la novela. Eso Bueno, cuéntalo tú. No, bueno, al final yo quería con esto contar dos cosas. Por un lado, siempre todos estamos acostumbrados a leer o a ver esa Roma imperial, esa Roma llena de edificios. Pero ¿qué ocurría en la Roma de noche? Eran dos ciudades completamente diferentes. Una, la Roma de día, y otra, la Roma de noche. Y por otro lado, había un dato y es el hecho de que hay mucha gente que le cuesta acercarse a la novela histórica. A pesar de que tiene una salud hoy en día brillante, hay mucha gente que dice, pues qué novela histórica. Yo lo que he tratado ha sido de mezclar diferentes géneros. Es decir, que la historia de la novela sea rápida, sea fluida, que te la vayas bebiendo, que no veas que estás leyendo y creas que estás leyendo una novela histórica. Y que además pues te vaya... Poco a poco te voy dando guiños, ¿verdad?, de cosas para que vayas aprendiendo. Pero yo lo quería mezclar con un thriller. Y lo quería mezclar con algo que, desgraciadamente, también está muy de actualidad. Por tanto, yo quería contar qué hubiese ocurrido con un grupo de violadores que, en este caso, cogían a prostitutas y eran salvajemente violadas, salvajemente agredidas y asesinadas. Y ahí me parece una cosa muy curiosa, siempre que hacemos esos paralelismos de es que es una época patriarcal y demás, yo quería que la gente pudiera leer cuáles eran las consecuencias cuando te cogían y llevarlo al día de hoy. Entonces, hay veces que sí, Roma tiene muchas sombras, pero también tiene muchas luces. Y hay cosas que a lo mejor deberíamos de aprender, Muchas. y no las digo para que la gente lo pueda descubrir en la novela. No las digas. La importancia de las muertes tiene mucho que ver con las clases sociales. No es lo mismo una prostituta muerta de forma brutal que una mujer de clase alta muerta en las mismas condiciones. Sí, es lo que hablábamos antes al explicar la femenina mujer. Eso Lo es. que le ocurre a una mujer no nos importa. Y de hecho realmente en esta trama no empiezan a ser realmente a preocuparse hasta que le ocurre a una femina. Que entonces ya sí que eso es inadmisible, ¿no? En el caso de la muerte, por ejemplo, los romanos no tenían miedo a morir. Por eso adoraban las luchas de gladiadores, porque eran gente que se enfrentaba de manera estoica a la muerte. Y cualquiera que viera a los ojos a la muerte sin miedo, para eso era un ejemplo a seguir. Entonces los romanos no tenían miedo a morir, tenían miedo a no ser recordados. Por eso siempre a la salida de las ciudades romanas nos vamos a encontrar que estaban los cementerios, las lápidas que están más cerca del camino son las de la gente más pudiente. ¿Por qué? Porque ellos querían pasar eternamente. Cuando tú pasas por el camino vas a leer la lápida de esta mujer, la lápida de este hombre, y las clases sociales también se ven en las lápidas. Es decir, aquellas personas que tenían menos rango, que tenían menos clase social, van quedando relegadas hasta el final del todo, donde nadie les va a recordar. Pero verás como, por ejemplo, cuando se va la gente que haya podido ver a Pompeya, verá que siempre los grandes panteones, los grandes tal, están siempre cerca del camino, precisamente porque incluso hasta en la muerte había un poco de clases sociales, lo que es el dinero y pagar Como el sitio. siempre. Claro, nunca ha cambiado, ¿verdad? Exacto. Por suerte hay un abogado que se preocupa por estas cosas que están ocurriendo a estas pobres mujeres. Sí, Valerio Iocundo, Valerio que al final es algo tan sumamente atípico que yo quería narrar sobre todo porque sabemos que a partir de esta época, a partir de la época de Adriano, las mujeres empiezan a cobrar, por lo menos a tener un poquito más de derechos. Poquito, ¿vale? Pero se iban dando grandes pasos. Entonces esto tuvo que ser, la chispa tuvo que nacer de algún lado, ¿no? Yo la chispa la quería narrar a través de Valerio Iocundo y por ende a través de sus hijas, que era quien las había educado con este, por lo menos, intento de igualdad, ¿no? Y además son ellas, Valeria Iocunda y Domicia Iocunda, quienes ponen un poco ese aspecto rebelde de querer un poco... de no estar de acuerdo con todas las normas, ¿no? Y querer rebelarse un poco contra esas normas y tratar un poco de buscar tener una serie de derechos, ¿no? Que hay una escena en la que le dice uno de los romanos, le dice, mujeres con derechos. Eso no se ha sabido nunca. ¿Qué estás diciendo? Claro, es verdad que ellos no sabían lo que era la palabra ismo, es decir, para ellos ni machismo ni feminismo, es decir, ellos realmente lo que buscaban era una época patriarcal en la que los roles estuvieran muy marcados. Aquí los hombres somos los que podemos recibir placer, somos los que a través de nuestra o bien carrera política o bien carrera militar podemos gobernar un nombre, un estatus, podemos ganar fama, pero la mujer tiene que estar relegada siempre a un segundo plano, siempre tiene que ser la sombra del hombre. Nacer hombre era toda una suerte. Efectivamente, ser mujer nunca ha sido fácil y en la época romana menos.
Otra trama de la novela es Elena, Sí. que la decíamos al principio, Sí. y ese enamoramiento que tiene con Antinoa, que el pobre pues no puede corresponderle todo lo que quisiera. Claro, yo quería hacer un guiño ahí. Es decir, era como, vamos a ver, ¿cómo podemos meter la historia de Antino? Pues yo lo que buscaba era, pues un poco que puedan llegar a pasar cosas a través de esta relación, ¿no? Es decir, sabemos, las fuentes nos dicen, bueno, hay que cogerlas con fuente porque es la historia augusta la que nos habla sobre el emperador Adriano, y la historia augusta hay que cogerla con pinzas, porque está escrita mucho después, es un compendio y demás, por tanto hay que cogerla un poco con pinzas, ¿no? Pero nos hablan un poco de cómo fue esa relación, cómo fue ese comienzo entre Adriano y Antino y cómo fue su muerte, ¿vale? Entonces en esa relación a mí me vino de maravilla para poder narrar un poquito lo que pudo ser ese comienzo y esa separación entre ellos dos, que ella le lleva a recorrer medio mundo en busca de su amor. El amor. El amor. Estaba también muy presente en la novela. Sí, está, ya lo creo. Su túnica, a pesar de ser amplia, no podía disimular la enorme barriga, la cabeza desproporcionada con su cuerpo. En la mano, una pequeña fusta anunciaba un doloroso castigo a quien osaba desobedecerlo. Le desagradaba o simplemente pues azotaba por capricho. Catilio Severo, buen personaje también. A ver, lo que quería mostrar con Catilio Severo es el típico personaje de un paterfamilia, bueno, en este caso un cónsul, ¿vale? Ellos tenían los mismos derechos que cualquiera que tuviera en Roma. Y bueno, pues era un personaje que probablemente es un dibujo de un personaje, probablemente fue un personaje muy de la época, es decir, Sí. Pues muy acostumbrado a mandar y sobre todo muy acostumbrado a ser escuchado y a ser obedecido, ¿vale? Luego a mí es verdad que con Catilio Severo tenía ahí una especie de qué hacía, pero tenía que ser Catilio Severo, porque es el bisabuelo de Marco Aurelio. Y Marco Aurelio sabemos que fue uno de los grandes emperadores, el emperador estoico, y dicen que vivió grandes pues pasó grandes momentos con su bisabuelo. Entonces tenía ahí ciertos sentimientos encontrados, pero bueno, al final he querido narrar un personaje que lógicamente el personaje es, la idea del personaje es de ficción, obviamente, ¿vale? Sí. Pero basándome en lo que podía ser un personaje duro, un personaje que no tiene escrúpulos y que al final, como muchos ellos hacían, trataban a los esclavos como hoy en día, para que la gente me entienda, podemos tratar un teléfono móvil. ¿Qué hacemos con un teléfono móvil cuando se nos estropea? Cogemos otro. Así eran los esclavos. Es decir, Es que no tenían ningún otro estaban tipo considerados personas. Claro, exactamente. Entonces, bueno, pues si se ponían a Efectivamente. construir un puente y morían, pues han bueno, muerto. pues ya cogemos Sí, otros. incluso además también había algunas leyes que luego se fueron también un poco adecuando, ¿vale? Para que cualquier persona podía hacer con su esclavo prácticamente aquello que quisiera. que quisiera. Es verdad que Catilio era severo, usaba su látigo y usaba su estatus, pero también tenía a alguien por encima de él, también sufría Claro. ese poder, ¿no? Todos al final, ¿no? Sí, tiene ahí Sí, él tenía ahí al con emperador Adriano, que no vamos a contar nada, pero ahí está. Perfecto, perfecto. ¿Cómo se les enseñaba a los gladiadores? ¿De forma diferente a las gladiadoras? ¿Había escuelas para eso? Sí, efectivamente. Es decir, había las escuelas que se llamaban ludus. De hecho, por ejemplo, si tenemos el Coliseo, el ludus más famoso es el ludus magnus, que está justo enfrente del Coliseo, donde pasaba un pasadizo secreto por abajo, que me hago eco en la novela, Sí. donde por ahí van pasando los gladiadores. Pero los gladiadores siempre, además, ha sido un mito que hemos tenido siempre, ¿no? Que, por ejemplo, ahora mismo tú y yo podemos decir, venga, pónganse ahí a luchar. No, no. Eso no es un gladiador. Eso en todo caso sería pues, un Una gregari, efectivamente, pero no es un gladiador. Un gladiador es quien ha recibido una formación, quien ha recibido un entrenamiento y quien ha recibido de alguna manera una alimentación propia y ha sido instruido en un tipo de gladiador, ¿vale? Y para ello había escuelas. También sabemos que había escuelas en las que en estas mismas escuelas debían de estar las mujeres, pero seguramente que no se mezclaran, que ellas se entrenaran por un lado. Nada nos hace pensar, porque las citas son tan sumamente reducidas que no lo sabemos, pero nada nos hace pensar que el entrenamiento de las gladiadoras, su alimentación y su modo de vida fuera muy diferente. También tenían acceso a las termas, es decir, que tenían dentro de lo que era un ludus, tenían más o menos una vida entre comillas plácida, es decir, porque tenían que entrenar muchas horas al día, tenían que comer, y de hecho a los gladiadores se les llamaba los comedores de cebada, porque tenían que comer muchísimas, su alimentación principal eran las gachas, y venga a comer gachas. ¿Por qué? Porque realmente, a pesar de que podemos pensar que el gladiador era una persona así como muy atlética, como muy tal, que eran bastante obesos, porque la grasa lo que hace es que protege pues las zonas, ¿no? Los órganos más... Claro. Efectivamente. Entonces, claro, pues eran personas que, a pesar de lo que pensamos, eran personas bastante obesas, pero muy acostumbradas a luchar, y sobre todo, mentalmente, a tratar de no hacer ver al público que ha sufrido un golpe, es decir, muy estoicos a la hora también del dolor y a la hora de la muerte. Y en las gladiadoras, perdóname, pensamos que
no debe de haber nada que nos haga impedir o pensar lo contrario. Claro, lo que pasa es que resulta un poco contradictorio, ¿no? Porque ellas no tenían derecho a ningún tipo de educación. Ahora bien, si eran gladiadoras, sí se las educaba de alguna forma para la lucha. No, al contrario. La mujer en la antigua Roma, hasta los 12 años... Podían. Sí, hasta los 12 años los colegios eran mixtos. Pero luego ya no. A partir de los 12 años existían los colegios Juvenum. Ajá. El colegio Juvenum, es verdad que estaba más pensado para hombres, Eso pero es. hacemos una referencia a colegio Juvenum de mujeres. Bien. Que al final decimos, si en un colegio Juvenum les enseñaban religión, les enseñaban política, les enseñaban estrategia militar y les enseñaban todo este tipo de cosas, ¿qué se hacía en los colegios de mujeres? De mujeres. Literatura, seguro, y también porque además la literatura para ellos era parte de una buena conversación con su marido. Y también seguramente, y esto me da un poco de vergüenza decirlo, pero seguramente aprendían a cardar la lana, aprendían el uso del telar, etcétera, etcétera. Pero sí que hubo colegios, además, colegios mixtos en los que participaron hombres y mujeres, que era lo que yo quería narrar a partir de ahí, que probablemente a partir de esa época fue donde se da un impulso un poquito a que la mujer empiece a tener algo. Y es curioso, siempre estamos hablando y llevamos todo el rato, ¿no?, hablando de esta época y esta sociedad dura, pero luego llega la época medieval y no es mejor, al contrario, porque se acaban los colegios mixtos hasta hace 70 años, donde la enseñanza mixta estaba prohibida, ¿no? Por tanto, sí que tenían sus sombras, pero tenían alguna que otras luces. De hecho, yo creo que si no se hubiese caído el Imperio Romano, hoy en día seríamos una sociedad mejor. Lo tengo casi claro. A mí me admira muchísimo la ingeniería. Claro. O sea, es alucinante. Qué forma de... Sí. De hecho, fíjate una cosa curiosa, el hormigón romano. El hormigón romano hoy en día no hemos conseguido todavía hacer un hormigón tan sumamente perfecto como el que tenían los romanos. Que, por ejemplo, con el agua de la sal endurece más. El nuestro tiene más taras que el romano. Y no hemos conseguido todavía, 2000 años después, averiguar cómo lo hacían ellos ese hormigón. Y como eso, otras muchas cosas. Pues el mundo puede que esté dominado por los hombres, pero las mujeres serán dueñas de su propio destino. Gladiadoras. Es una frase que dice mucho. Oye, pues muchas gracias. Espero que te haya gustado esa frase. A mí también. Pues un placer. El placer ha sido mío. Bueno, pues espero que hayamos estado pasando un ratito así ameno. Por supuesto que sí. Además, ha sido todo un descubrimiento. Yo te pregunto, ¿te ha influido mucho estar próximo a Mérida? Porque Mérida es una ciudad... Sí, claro. De que era un niño, pues me iba allí, me sentaba muchas veces en el anfiteatro, soy un amante del teatro romano, entonces todos los años cuando vamos allí a veranear, da igual la obra de teatro que toque,